Hay mensajes que no atraviesan el ruido general, y aún así llegan con una precisión que no se puede fabricar. Cuando una palabra te encuentra así, no entra por casualidad, entra por designio, como una llave que reconoce su cerradura. Hoy no estás frente a una simple reflexión, estás frente a una señal que se acomodó en tu camino con una intención clara. Y si tu corazón se movió apenas un poco al oírlo, no lo ignores, porque a veces Dios habla con una suavidad que solo el alma atenta consigue reconocer. Tú no necesitabas más volumen, necesitabas confirmación. Tú no necesitabas correr, necesitabas entender. Por eso esta palabra no viene para entretenerte, viene para alcanzarte. Y lo hace en un tiempo que parece común, pero no lo es. Hay momentos en que el cielo no grita, solo insiste, y esa insistencia puede ser la forma más tierna de llamar a alguien por su nombre. Si hoy sientes que algo en ti se quedó quieto para escuchar, permanece ahí, porque lo que sigue no fue puesto al azar. A veces la diferencia entre oír y recibir está en una sola respiración. Tú puedes haber escuchado muchas voces en estos días, consejos, dudas, advertencias, recuerdos, pero esta palabra quiere tocar un lugar más profundo que todo eso. Hay una parte de ti que se cansó de explicarse, de justificar lo que siente, de esconder la pregunta detrás de la rutina. Y sin embargo, incluso ahí, Dios sigue encontrando espacio para hablar. Piensa en una puerta entreabierta, en una casa silenciosa, en una mesa con una taza todavía tibia, en una silla donde alguien se sentó esperando una respuesta que tardó más de lo normal. Esa escena cotidiana parece pequeña, pero carga una verdad inmensa. Hay esperas que trabajan por dentro. Tú también has esperado con el cuerpo tenso y la mente despierta, como quien oye pasos en el corredor antes de ver llegar a nadie. Y aún así, el alma sigue viva. Esa vida interior no se apagó, solo estaba resguardada. Cuando el Señor quiere marcar a alguien, no siempre lo hace con estruendo. A veces atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video. Lo hace con una paz que no combina con el entorno. Por eso, si sentiste ese contraste entre lo que ves y lo que percibes, no lo desprecies. Lo que parece leve puede ser justamente lo que sostiene todo. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, porque no viene del cuerpo, sino de haber cargado demasiado tiempo con lo que nadie vio. Tú conoces ese cansancio, aunque tal vez lo hayas cubierto con tareas, con respuestas cortas, con la costumbre de seguir adelante. En la calle, entre ruidos, obligaciones y mensajes pendientes, el corazón aprende a hablar bajito para no molestar. Y sin embargo, Dios oye también esa voz baja. Lo que para otros fue rutina, para ti fue lucha, y lo que para otros fue un día normal,
para ti fue una batalla silenciosa. A veces uno se levanta con el pecho firme por fuera y un temblor íntimo por dentro. Esa tensión no te destruye, pero te agota. Aquí entra una verdad antigua, parecida a aquella voz que dijo «ven» sobre las aguas, no porque el mar se hubiera calmado primero, sino porque la obediencia abría el camino. Tú no estás siendo llamado a fingir calma, sino a reconocer quién sostiene tu paso. Hay una diferencia enorme entre sobrevivir y ser guiado. Y cuando la guía llega, a menudo llega vestida de consuelo, no de espectáculo. Lo que hoy estás recibiendo es una forma de dirección que honra tu cansancio sin condenarlo. No te pide que seas más fuerte que la gracia, solo que no la rechaces. Y ese detalle, pequeño por fuera, puede ser el inicio de una puerta grande por dentro. No todos los silencios significan ausencia. Algunos son el espacio donde la verdad termina de tomar forma. Tú has estado en uno de esos silencios, mirando la misma situación desde ángulos distintos, esperando una pista que no se deshiciera al tocarla. En ese proceso, muchas cosas perdieron su brillo y otras comenzaron a pesar más de la cuenta. Lo que antes parecía estable quizá dejó de sentirse así. Lo que antes parecía lejano empezó a rozarte más de cerca. Y en medio de ese cambio, tu interior aprendió a distinguir entre ruido y dirección. No es poca cosa. Hay personas que viven años sin notar que su alma ya sabía lo que su mente aún discutía. Tú, en cambio, empezaste a sentir una inclinación, un llamado, una incomodidad santa que no te deja acomodarte del todo. Eso también es una forma de misericordia, porque cuando Dios quiere apartarte para algo verdadero, primero desordena lo falso. A veces el desorden no es castigo, es cirugía. Y aunque duela, el dolor no tiene la última palabra. Mira con honestidad qué puertas ya no te alimentan, qué conversaciones te vacían, qué ambiente te reduce por dentro. El cielo no te está quitando para empobrecerte, sino para devolverte con más verdad. Y esa verdad, aunque llegue despacio, suele llegar con firmeza. Si has sentido que ciertas piezas de tu historia ya no encajan como antes, no estás imaginando cosas. Hay etapas en las que la vida parece la misma por fuera, pero por dentro algo cambió de sitio. Una mesa familiar, un recorrido repetido, una llamada no respondida, una habitación con la luz baja. Todo eso puede parecer igual, y sin embargo tú ya no eres el mismo frente a ello. Eso también forma parte del trato de Dios con sus escogidos. Él no solo habla en promesas altas, también habla en fricciones pequeñas que revelan dónde se rompió la confianza, dónde se agotó la paciencia, dónde se escondió el deseo de rendirse. Tú has sido observado en esos lugares invisibles, no para ser juzgado, sino para ser levantado con precisión. Cuando una persona empieza a percibir que algo la llama desde adentro, tiene dos caminos: anestesiarse o atender. Y atender requiere valor. Requiere aceptar que no todo lo que brillaba era oro y que no todo lo que dolía era enemigo. Hay dolores que te despegan de la costumbre para llevarte a la verdad. Ese tránsito no siempre es cómodo, pero es santo. Y cuando la verdad te encuentra, no llega a humillarte, llega a nombrarte. Tú has pasado por bastante para entender que no todo retraso es negación. A veces es preparación. A veces es la manera en que el cielo protege lo que todavía no conviene exponer. Hay señales que no hacen ruido pero reorganizan la mirada. Quizá por eso esta palabra se siente tan personal. No porque te aísle, sino porque te reconoce en medio de una multitud que no ve todo lo que llevas. Hay una clase de elección que no se anuncia con trofeos, sino con peso. No peso para aplastarte, sino peso para darte forma. Y ese molde no se completa en una sola tarde ni en una sola emoción. Se completa en la persistencia de volver a mirar lo mismo con ojos nuevos. Piensa en manos que lavan una taza una y otra vez, en una cocina casi vacía, en el sonido del agua,
en la pausa después del trapo, en la disciplina silenciosa de seguir cuidando una casa aunque nadie aplauda. Así trabaja el espíritu cuando está siendo alineado. No busca impresionar, busca habitar con verdad. Tú has sido llevado a ese tipo de habitación interior donde ya no sirven las excusas largas. Lo que sirve allí es honestidad. Lo que sirve es una escucha limpia. Lo que sirve es admitir que algo dentro de ti sabía que esta hora iba a llegar. Y si hoy la sientes llegar, no cierres la puerta antes de tiempo. Hay mensajes que no llegan para completar una curiosidad, sino para sellar una dirección. La tuya está siendo marcada con una paciencia que no se ve, pero que sostiene. Hay una diferencia entre estar cansado y estar deshabitado. Y tú no estás deshabitado. Aunque hubo jornadas en las que te sentiste lejano de ti mismo, todavía había una llama discreta esperando respuesta. Esa llama no compite con el ruido. Solo sigue allí, respirando. Y cuando una voz verdadera la toca, el corazón la reconoce. Por eso estas palabras no te están empujando, te están reuniendo. Reuniendo tus pensamientos dispersos, tus fuerzas repartidas, tus preguntas sin nombre. Hay una sabiduría escondida en el modo en que Dios junta lo que la vida fue fragmentando. A veces lo hace a través de una conversación, a veces por medio de una memoria que vuelve, a veces mediante una incomodidad que ya no puedes ignorar. Tú has estado atravesando ese tipo de juntura, no siempre entendiendo, pero sí sintiendo. Y sentir, en este caso, es una forma de conocer. Cuando el alma empieza a alinearse, también empieza a dejar de pedir permiso a la confusión. Entonces se hace una pregunta más honesta. ¿Qué está siendo revelado aquí? Y esa pregunta, aunque pequeña, abre espacio para un cambio real. No todo lo que se rompe se pierde. Algunas cosas se rompen para dejar de sostener una versión demasiado estrecha de tu destino. Lo que viene no necesita tu perfección, necesita tu disposición, y esa disposición ya está germinando en ti. Si hasta aquí algo de esto tocó un rincón que no sabías explicar, escribe en los comentarios el número 888. Ese gesto no es un adorno, es una forma simple de reconocer que hubo eco dentro de ti. A veces el alma responde mejor cuando usa una marca breve que puede sostenerse con facilidad. Escribe 888 y vuelve a mí. No para salir de la palabra, sino para quedarte dentro de lo que ella está abriendo. Porque hay señales que se confirman cuando el corazón las nombra sin resistencia. Y lo que hoy se está confirmando no necesita dramatismo, solo atención. Tu regreso aquí, incluso en silencio, es parte de esa atención. No estás participando en algo vacío, estás respondiendo a una llamada que te encontró en el camino. Lo pequeño, cuando es verdadero, tiene más peso que lo grande cuando está hueco. Por eso este simple número puede marcar un antes y un después en tu forma de recibir. Sigue conmigo, porque la historia no se detiene aquí. Lo que comenzó como un murmullo todavía tiene más por mostrarte. En muchos días de la vida, la prueba no está en avanzar rápido, sino en no traicionarse por cansancio. Tú sabes lo que es sostener una postura cuando nadie aplaude, y eso ya te entrenó de una manera profunda. Hay momentos en que una persona se ve obligada a elegir entre repetir viejos reflejos o escuchar esa voz interior que pide más verdad. Y aunque esa elección parezca pequeña, cambia el peso de todo el resto. Piensa en el olor del pan recién salido del horno en una mañana fría, en la mesa todavía desordenada, en la ventana empañada por dentro. Esa escena habla de una espera que se convirtió en alimento. Así también tu historia está siendo tocada. Lo que parecía retraso está tomando forma de provisión. Lo que parecía pared está mostrando una rendija. Lo que parecía silencio está revelando cuidado. Dios
no desperdicia tu espera, no desperdicia tu incomodidad, no desperdicia el tramo en que aprendiste a no contar tu valor según la rapidez de las respuestas. Tú has sido sostenido aun cuando no supiste explicar cómo. Y esa clase de sostén deja huellas en la manera en que uno camina. Se nota en la respiración, en la forma de mirar, en la calma que llega después de haber llorado sin testigos. Nada de eso fue en vano. Todo está siendo reunido en una comprensión mayor. Hay una parte de tu historia que parecía detenida, pero en realidad estaba siendo protegida. Cuando uno mira solo desde la superficie, confunde demora con abandono. Pero desde adentro, desde el sitio donde Dios trabaja con paciencia, la demora puede estar guardando el momento exacto para que la verdad llegue sin ser maltratada. Tú has aprendido a distinguir mejor entre la emoción que pasa y la convicción que permanece. Esa distinción no aparece de golpe, se cultiva en la repetición de volver a escuchar. Y hoy estás escuchando de nuevo, no como quien consume una idea, sino como quien recibe una instrucción suave. Hay una claridad que no necesita levantar la voz, porque ya encontró espacio en tu interior. Esa claridad te está apartando de la prisa, de la comparación, de la ansiedad de tenerlo todo resuelto. No porque esos impulsos sean extraños, sino porque ya no deben gobernarte. La paz que llega de Dios no siempre se siente explosiva. A veces se siente como una silla bien puesta, como una ventana abierta, como un peso que por fin baja de los hombros. Y cuando eso pasa, algo en ti entiende que no está en el lugar equivocado por accidente. Estás siendo movido con intención. Estás siendo alineado con una ruta que conocía tu nombre antes de que tú la buscaras. Hay una clase de fe que solo se aprende cuando la respuesta tarda más de lo deseado. Tú no la recibiste en teoría, la aprendiste en la vida real, en esas horas en que la noche parecía más larga que la esperanza. Y aún así, sigues aquí, con una sensibilidad que no se murió. Eso ya es un milagro silencioso. La fe madura no siempre tiene brillo, a veces tiene cicatrices limpias, marcas de haber pasado sin abandonar. Tú has cruzado más de una puerta interior, aunque nadie te haya visto hacerlo. Has dicho sí donde antes habrías cerrado, has esperado donde antes habrías huido, has escuchado donde antes habrías discutido. Esa transformación no se ve rápido, pero se siente profunda, como una raíz que encuentra agua donde nadie la imaginaba, como una lámpara pequeña en una sala casi vacía que, sin embargo, logra definir el contorno de todo. Así trabaja Dios con quienes le pertenecen. No siempre les da primero la explicación, les da una luz suficiente para el siguiente paso. Y ese siguiente paso, aunque pequeño, vale más que una visión enorme sin obediencia. Tú estás entrando en una etapa donde lo importante no es correr, sino reconocer la voz, reconocer el peso, reconocer la paz, y reconocer que no has estado solo en la parte más difícil. Lo que viene ahora necesita un lenguaje más lento, porque hay cosas que solo se comprenden cuando dejan de ser ideas y se vuelven imagen. Imagina una estación al final de la tarde, el suelo gastado, una banca fría, una maleta apoyada junto a los pies y una luz anaranjada cayendo sobre las vías. Nadie está corriendo allí. Todo espera con una especie de solemnidad humilde. Así se siente el tramo en que tu alma está siendo visitada. No como prisa, sino como llegada. No como empuje, sino como encuentro. La vida a veces nos entrena para pensar que solo cuenta lo rápido, pero el cielo no obedece esa lógica. Hay llegadas que toman tiempo porque quieren encontrarte entero. Tú has sido preparado en silencios que parecían inútiles, pero no lo eran. Cada espera afinó algo en ti. Cada decepción reveló un límite.
Cada respuesta parcial enseñó a no idolatrar la facilidad. Y ahora, esa estación interior comienza a llenarse de una certeza nueva. No necesitas forzar lo que es real. No necesitas inventar lo que ya está siendo dicho. Solo necesitas permanecer atento. El corazón que aprende a esperar bien, también aprende a recibir con paz. Y esa paz será importante para lo que sigue. Algo en ti está empezando a levantarse sin ruido, como si una puerta pesada hubiera cedido apenas unos centímetros y por esa rendija entrara aire limpio. No es todavía una marcha completa, pero sí un inicio verdadero. Tú lo notas en el cuerpo, en la forma en que respiras cuando nadie te presiona, en la manera en que una preocupación deja de dominar por unos segundos. Esa diferencia importa, porque lo espiritual no vive separado de lo concreto. Se manifiesta en la nuca que ya no arde tanto, en la mandíbula que se afloja, en las manos que dejan de apretar el teléfono como si allí estuviera toda la respuesta. Hay una misericordia escondida en esos gestos mínimos. Dios no solo visita la idea de tu vida, visita tu cuerpo, tu mesa, tu cuarto, tu trayecto cotidiano, y cuando lo hace, comienza a ordenar sin humillar. No te avergüenza por haber tardado, no te empuja por haber dudado. Demuestra que incluso la duda puede convertirse en puerta cuando se vuelve honesta. Tú no estás siendo descartado por tus preguntas, estás siendo formado por ellas, y eso cambia la manera de mirar el atraso, el dolor, la distancia, la espera. Lo que antes era peso sin sentido empieza a parecer una preparación con dirección, y esa dirección no tiene por qué ser ruidosa para ser firme. Hay tiempos en que la mente quiere explicarlo todo, y el alma solo quiere descansar. Tú has estado entre esas dos fuerzas más de una vez. Por eso entiendes lo que significa sentarte un momento en silencio y notar que el ruido interno no manda igual cuando la verdad toca la puerta. Ese instante vale mucho, porque ahí la persona deja de pelear con todo lo que siente y empieza a escuchar lo que de verdad permanece. La presencia de Dios no siempre se siente como una respuesta completa, a veces se siente como una profundidad nueva en la pregunta, y esa profundidad puede ser más sanadora que una explicación apresurada. Mira el gesto de apagar una luz en una habitación que ya está en calma, o de doblar una manta al final de un día largo, o de dejar una silla vacía porque sabes que no todo se llena de inmediato. Esos actos mínimos enseñan reposo. Tú también estás aprendiendo a no llenar cada hueco con ansiedad. No todo espacio vacío es pérdida. Algunas ausencias están preparando una forma más limpia de habitar, y cuando entiendes eso, el alma deja de pelear con el proceso. Comienza a caminar dentro de él. Lo que hoy parece demora puede ser, en verdad, una misericordia que te está acomodando por dentro. No corras delante de ella, déjala hacer su trabajo. Hay una voz que sabe cuando una persona está lista para dejar de huir de sí misma. No porque ya tenga todo resuelto, sino porque ya dejó de mentirse tanto. Tú estás cerca de ese punto, o quizá ya estás cruzándolo sin hacer mucho ruido. Eso se nota en la manera en que algunas viejas excusas empiezan a perder fuerza. Ya no convencen igual, ya no sostienen igual. Y ese desgaste no es vacío, es liberación. A veces uno cree que necesita más información, pero lo que necesita es más honestidad. La honestidad tiene un modo especial de abrir la respiración. Te permite ver que ciertas cosas que defendías solo eran costumbre y que algunas batallas que tomaste como inevitables eran en realidad terrenos ajenos. Eso no te hace débil, te hace lúcido. Hay una lucidez que llega después de haber pasado por bastante y haber decidido no endurecerte por completo. Esa lucidez puede parecer simple desde afuera, pero es un tesoro, porque te ayuda a separar lo que Dios está edificando de lo que el miedo estaba imitando. Y cuando eso ocurre, la confusión empieza a perder autoridad.
No desaparece de golpe, pero deja de ocupar el centro. Eso ya es una victoria. No espectacular, pero real. Y en lo real siempre hay más sustento que en lo espectacular. Por eso tu camino está siendo afirmado desde lo profundo, no desde la apariencia. A veces el cielo trabaja como quien enciende una lámpara en una casa grande y silenciosa. No ilumina todo de golpe, deja que el ojo se acostumbre, que la forma de los muebles aparezca, que la distancia entre una cosa y otra se entienda sin sobresalto. Tú has estado viviendo ese proceso. Primero notaste una sombra, luego una línea, luego una forma completa. Así también las señales de tu historia han ido ordenándose. Lo que parecía disperso empieza a adquirir centro. Lo que parecía confuso empieza a revelar un hilo, no porque tú lo fuerces, sino porque la luz ya estaba allí. En una tarde así, uno deja de buscar confirmaciones ruidosas y comienza a reconocer la verdad de lo pequeño. Una palabra oportuna, una pausa en la conversación, una puerta que no se abrió, un sí que llegó tarde, un no que salvó. Todo eso habla. Todo eso marca, y lo más profundo es que tú ahora puedes escucharlo de otra manera, no con desesperación, sino con discernimiento. Esa es una señal de madurez espiritual. No consiste en saberlo todo, sino en dejar que la verdad te encuentre sin necesidad de pelear con ella. Hay paz en eso, y donde hay paz verdadera, hay suelo firme. Si una de estas imágenes abrió en ti un lugar difícil de nombrar, escribe en los comentarios, estoy listo. No lo escribas como quien repite una frase bonita, sino como quien acepta que ya no quiere permanecer detenido en la misma orilla. Estás listo. No significa que todo esté perfecto. Significa que tu interior dejó de resistirse a la obra que viene. Escribe estoy listo. Y vuelve a mí, porque la verdad no se completa cuando la escondes, sino cuando la dejas asentarse en lo visible. Cada palabra escrita así se vuelve testigo de una disposición más profunda, y lo que hoy estás declarando no depende de la fuerza del momento, sino de la honestidad del corazón. Hay algo noble en decir sí cuando antes uno solo sabía protegerse. Hay algo liberador en nombrar la apertura sin adornarla. Tu comentario no será un adorno, será una marca de acuerdo, y el acuerdo, cuando es verdadero, empieza a ordenar el camino por dentro. Sigue aquí conmigo, porque hay más que todavía necesita ser nombrado. Cuando alguien ha pasado mucho tiempo midiendo su valor por señales externas, aprender a recibir sin exigir prueba inmediata puede sentirse extraño. Tú quizá conoces esa sensación. Por fuera, sigues haciendo tus tareas, contestando mensajes, resolviendo asuntos, pero por dentro ya no toleras igual la superficialidad. Y eso cambia todo. Porque una persona que ha sido tocada por la verdad ya no puede vivir del mismo modo que antes. Hay gestos cotidianos que lo muestran. Mirar la pantalla y no responder de inmediato. Dejar una conversación para más tarde. Apagar el ruido para escuchar una inquietud más limpia. Esas decisiones no son pequeñas, son entrenamiento, son una manera de decirle al alma que no necesita correr detrás de todo. En un mundo que empuja a reaccionar sin pausa, tú estás aprendiendo el valor de una respuesta nacida de la paz. Eso también es santidad práctica, no siempre vistosa, pero profunda. Y mientras la practicas, el miedo pierde un poco de su territorio. Ya no decide tan fácil, ya no gobierna tan fácilmente. La calma, aunque todavía sea frágil, empieza a ocupar lugar. Y donde la calma ocupa lugar, la luz puede quedarse. Hay una gracia que no solo consuela, también corrige la postura interior. Tú has estado siendo corregido así, sin violencia, sin humillación, con esa firmeza amable que no rompe, sino que alinea. Quizá por eso algunas respuestas viejas ya no te satisfacen.
Quizá por eso algunas voces que antes sonaban convincentes ahora se sienten huecas. Es una buena señal. No porque todo sea simple, sino porque el discernimiento está creciendo. Imagina un patio después de la lluvia, con el suelo aún húmedo, las hojas pegadas a la piedra y el olor limpio subiendo desde la tierra. Nadie apura ese momento. Se le deja ser. Así también tu interior necesita ser dejado en paz mientras absorbe lo que ha recibido. No todo cambio ocurre con anuncio. Algunos cambios llegan como humedad en la tierra, discretos, profundos, irreversibles. Tú quizá no puedas señalar el minuto exacto en que comenzó la transformación, pero sí puedes notar que ya no todo pesa igual. Eso importa, porque la obra de Dios muchas veces se reconoce por su fruto antes que por su ruido. Y cuando el fruto empieza a asomar, el corazón entiende que no estaba soñando, estaba siendo visitado. Hay algo en tu historia que no fue olvidado, aunque por momentos haya parecido perderse en el trayecto. Tú has cargado preguntas que no merecían ser tratadas con prisa, y aún así, tu alma resistió la tentación de endurecerse por completo. Eso ya revela una fidelidad oculta. No la fidelidad perfecta de quien nunca tiembla, sino la fidelidad de quien tembló y siguió mirando hacia la luz. Esa fidelidad tiene un perfume especial. Se parece a una casa donde todavía se cocina, aunque la familia haya pasado por días difíciles. Se parece al sonido de una llave girando en una cerradura conocida al final de una tarde larga. Se parece a la esperanza cuando regresa sin exigir aplauso. Tú has estado cerca de ese regreso, y tal vez por eso notas que ciertas cargas ya no deben sostenerse igual. Hay una manera de descansar que no es abandono sino confianza, y esa confianza no nace de la comodidad, sino de haber visto suficiente para saber que Dios sigue presente en medio de lo incompleto. Lo que antes parecía solo espera, ahora empieza a parecer preparación. Lo que antes parecía pérdida, ahora se revela como espacio. Y lo que antes parecía desorden, ahora se ordena alrededor de una voz que no falla. Hay un punto en el camino donde el alma ya no necesita tanto pedir explicaciones y empieza a reconocer compañía. Tú puedes estar en ese punto sin haberlo dicho en voz alta. Y si es así, no te extrañe que te sientas más sensible a las cosas sencillas. Una luz en la pared, el sonido de una taza, el paso lento de la noche, una frase que llega y te mueve por dentro. Esas pequeñas cosas se vuelven importantes cuando el interior se está afinando, porque ya no sirven solo como fondo, sino como testigos. Tú estás aprendiendo a leer la vida con una atención nueva. Eso no te vuelve frágil, te vuelve más verdadero. Y la verdad siempre pide una respuesta más limpia que la costumbre. Quizá por eso sientes que no puedes seguir siendo exactamente quien eras antes. No porque el pasado fuera malo, sino porque ya no basta. El llamado que te alcanza te está sacando de la inercia. Te está devolviendo sensibilidad. Te está quitando el peso muerto. Y eso, aunque a veces incomode, es una forma de misericordia. No dejes que el miedo le ponga nombre de amenaza a lo que en realidad es despertar. No todo temblor anuncia peligro. Algunos temblores anuncian llegada. Y la llegada que hoy te toca no viene a vaciarte, viene a afirmarte. Si algo de esta palabra confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja tu like como un amén sin palabras. No como una medida, sino como un acuerdo silencioso con lo que fue nombrado con verdad. Deja tu like y vuelve a mí. Ese gesto sencillo puede ser tu manera de decir que recibiste la señal y no la apartaste. Hay obediencias pequeñas que tienen un peso enorme porque nacen de una convicción limpia. No se trata de hacer ruido. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron. Ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia.
El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.